Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presente video corresponde al tema 3, regulación jurídica de la información. Dentro de la regulación jurídica de la información tenemos diferentes subtemas que abarcan desde la protección jurídica de los datos personales, el flujo de datos transfrontera, los contratos electrónicos, la transferencia electrónica de fondos, el marco jurídico para la protección de software, regulación jurídica de la World Wide Web y el documento electrónico, que contempla dos subtemas, que es el marco jurídico y la firma electrónica, de la cual ya hemos hablado un poco. Entonces, bueno, habiéndoles hecho ese comentario, voy a iniciar a desarrollar el tema señalado. Entonces, bueno, miren, vamos a empezar con la protección de los datos personales. Es un tema sumamente importante, es un tema que particularmente a mí me interesa bastante y pues voy a comentarles de manera quizás un poco breve de lo que trata, porque recordemos que nosotros nos estamos enfocando a lo que es la informática jurídica. Entonces vamos a pensar, si la información es poder, los datos personales son identidad, ¿sí? Si la información es poder, los datos personales son identidad. Entonces, el derecho moderno existe para que esa identidad no sea o no se vuelva mercancía sin control. Aquí esto es lo importante, que nuestros datos personales no sean mercancía sin control, no sean algo que nos exponga o que no podamos controlar dentro del mundo de lo que es el Internet o la informática. Entonces, vamos a hablar de la protección jurídica de los mismos, protección jurídica de los datos personales. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando decimos datos personales? ¿A qué nos referimos? Miren, tenemos que empezar aterrizando el concepto sin tecnicismos innecesarios. Y entonces vamos a decir que los datos personales es cualquier información que identifica o que puede identificar a una persona. No solo el nombre o el CURP, sino también puede ser el número de teléfono, correo electrónico, domicilio, lo que son las huellas digitales, fotografías, incluso la voz, la ubicación a través del GPS, historiales médicos, historiales bancarios, hábitos de consumo, redes sociales, etc. Todos ellos son datos personales porque hacen posible la identificación de una persona. Entonces, ¿ustedes creen que solo el INE es un dato personal? Si ustedes pensaran eso, bueno, eso sería un error. El WhatsApp, el Spotify, el Uber, incluso yo digo el Uber, pero aquí en Misantla no tenemos. Sin embargo, viajamos a otras ciudades y lo utilizamos el Didi, utilizamos el Didi Food, etcétera, ¿no? El Uber Eats y demás. Entonces, todo ello, incluso nuestro historial dentro de nuestros equipos de cómputo, las búsquedas que realizamos de manera frecuente, bueno, todo eso dice muchísimo más de nosotros de lo que pudiera decir, por ejemplo, nuestra acta de nacimiento. Y en consecuencia, entonces, todos esos son datos personales. Ahora, aquí viene una pregunta que nos tendría que ayudar para avanzar en este tema, que es ¿por qué el derecho tuvo que intervenir en esto? Ok,
y aquí vamos a decir la razón. ¿Por qué los datos dejaron de ser privados? ¿Sí? Los datos dejaron de ser privados básicamente o de manera burda o llana por defecto. Por ejemplo, antes el expediente o nuestros expedientes se encontraban en archiveros, el acceso en consecuencia era limitado y el daño que se pudiera generar a través del conocimiento de estos archivos por su ubicación era un daño local, ¿sí? Se encontraba delimitado, vamos a pensarlo así. Sin embargo, el día de hoy estos datos ya no se encuentran en archiveros, sino más bien estos datos se encuentran circulando, se almacenan en servidores, se cruzan bases de datos, se venden, se filtran, se roban, etc. Ahora, el problema en realidad no es que existan estos datos, sino más bien que se utilicen, que se usen sin control. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el marco jurídico mexicano a través de una explicación sumamente sencilla. Miren, en México la protección de datos personales no es un favor, ¿sí? En México la protección de datos personales es un derecho. Entonces, la Constitución Política, nuestra Carta Magna, dentro del artículo 6 y dentro del artículo 16, nos habla del derecho a la protección de los datos personales, ¿sí? Entonces, además o adicional a nuestra Constitución, tenemos otras leyes que se encargan de proteger los mismos. Estas leyes son la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahora, ¿qué significa esto que les acabo de decir? Les acabo de mencionar 3 leyes a través de las cuales se encuentra protegido este derecho, que es la protección de los datos personales. ¿Pero qué significa ello? Significa que el Estado y los particulares, el Estado, pero también los particulares, tienen obligaciones distintas, ¿sí? Pero la persona titular del derecho es la misma. En este caso, ustedes, nosotros, ¿sí? Tenemos ese derecho, aunque la obligación viene tanto del Estado como de otros particulares. Espero que se esté entendiendo. Ahora, existen principios básicos que son el consentimiento, y esto que querría decir que nadie, absolutamente nadie, puede utilizar nuestros datos sin que nosotros lo autoricemos. Número 2, la finalidad. No se pueden utilizar los datos personales con un fin distinto al que dijeron que los iban a utilizar. ¿Sí me explico? Cuando nosotros proporcionamos nuestros datos personales, los proporcionamos para un fin específico y los mismos tienen que ser necesariamente utilizados para ese fin. Cualquier otro fin es violatorio de nuestro derecho a esa protección. ¿Ok? La proporcionalidad. Ese es otro principio básico, la proporcionalidad. Ahora, ¿qué es esto de la proporcionalidad? Miren, ustedes van en primer semestre, pero a lo largo de la carrera ustedes van a utilizar este término para distintas materias y en distintos sentidos, la proporción. En un aspecto general, por así decir, o que les va a servir en todas las materias, la proporcionalidad refiere a aquello que es estrictamente necesario, ni más ni menos. Necesitas, por ejemplo, saber mi nombre y mi teléfono porque necesitas poder contactarte conmigo para entregarme un
un paquete. Ok, lo que tú me estás solicitando es proporcional, sí lo es. ¿Qué más me pudieras pedir? Si me vas a entregar un paquete, seguramente mi dirección, mi domicilio. Esos datos son proporcionales a la necesidad, ¿sí? ¿Qué significa? Que son necesarios, son idóneos para que pueda ocurrir esa entrega de paquete. Si yo no te doy mi nombre, no te doy mi dirección y no te doy un número al cual te puedas contactar para poder entregarme el paquete, pues entonces voy a imposibilitar tu trabajo. Tú necesitas que yo te dé eso. Lo que tú no necesitas es que te diga yo a qué religión pertenezco, cuál es mi orientación sexual, cuál es mi edad, cuál es mi estado civil. O sea, ¿sí me explico? La protección de datos personales, y uno de los principios dentro de este tema es la proporcionalidad. No tienes que pedirme ningún dato que no sea necesario para cumplir el fin que se está buscando. Entonces, espero que esté quedando claro. Como una frase resumen, pudiéramos decir que la proporcionalidad es: no me pidas más de lo que es lo estrictamente necesario. Ahora, adicional a lo que es la finalidad, al consentimiento y a la proporcionalidad, tenemos la seguridad. Ahora, ¿qué significa la seguridad? Significa que estos datos tienen que estar guardados y protegidos, ¿ok? Adicionalmente, tenemos la responsabilidad. ¿Qué significa? La responsabilidad nos dice: si fallas, respondes, ¿sí? Tenemos que ser responsables de los datos personales que tenemos o que solicitamos a otras personas, lo mismo que si los brindamos. Ahora bien, vamos a hablar de un ejemplo. Si una tienda te pide tu INE, vamos a pensarlo, te lo está pidiendo porque te va a brindar algún tipo de descuento. En este caso, pudiéramos decir que, a ver, la tienda me está pidiendo mi INE porque dice que la necesita para brindarme un descuento. En este caso, pudiéramos pensar que se está violando la proporcionalidad, ¿sí? Porque para obtener un descuento no se necesita conocer la identidad de una persona. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿qué pudiera ser? Hay un descuento de un 20% en tal tienda por la compra de esos tenis. Ok, el miércoles van a tener ese descuento. Pero yo llego y lo que me piden es mi INE. Esa solicitud es desproporcionada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el INE lo que alberga es nuestra identidad. Ahora, ¿por qué les doy esta clase de ejemplo que tiene que ver con el INE? Bueno, porque recuerden que una cosa lleva a otra. El INE, por ejemplo, tiene nuestra CUT, nuestra dirección, nuestra edad, nuestro sexo, y tiene una clave de elector, ¿sí? Tiene muchos más datos, pero dentro de los principales es la clave de elector. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque recuerden que hay algo que se llama afiliación a partidos políticos. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, o sea, incluso cuando se está buscando el respaldo ciudadano para algún candidato, ¿no?, que quiere registrarse como tal. Entonces, nuestra INE es muy importante por esa razón. Entonces, lo que yo quiero que aquí ustedes se den cuenta, que algo que parece sencillo nos puede traer problemas nuevos o generar ciertos problemas, sí. Y número dos, que ustedes se den cuenta que dentro de los principios la proporcionalidad es uno. Y esto que va a querer decir, y ya lo explicamos, ¿no?, que no me puedes pedir nada que no sea necesario. Me vas a dar un descuento, dámelo. ¿Para qué necesitas mi INE? Ahora, ¿dónde sí a lo mejor se necesitaría el INE? Bueno, estamos en un restaurante donde hay postre gratis para el cumpleañero o cumpleañera,
y entonces allí me piden mi INE, pues sí es importante, porque seguramente lo que quieren ver es, número uno, que la foto coincida conmigo, y número dos, pues cuál es mi fecha de nacimiento, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que ese requisito de pedirme la identificación, pues sí es proporcional. Entonces, bueno, ya no vamos a alargar eso, yo creo que queda bastante claro a lo que me estoy refiriendo. Ahora, dentro de todo este tema existe algo que se llaman los derechos, los vamos a llamar los derechos ARCO, vamos a llamarlos así. No lo van a encontrar en su temario porque esto forma parte aún de protección de datos personales. ¿Por qué ARCO? Bueno, estamos hablando de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Por eso es ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Así, bueno, así recuérdenlos, es más fácil de que no se les olvide. Entonces, el acceso. En esta parte del acceso quiero saber qué datos tienes de mí, ¿sí? En la parte de rectificación se corrige el error. En la parte de cancelación vamos a decir ya no los uses. Y en la oposición te voy a decir no quiero que los trates así. Ahora vamos a hablar de un ejemplo cotidiano. Cuando Facebook te muestra publicidad que no te gusta, ahí hay datos tuyos siendo usados, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dentro de los servidores ellos identifican qué es aquello que tú buscas más, sigues más, reaccionas más y etcétera. Y de pronto, si por alguna razón tú entraste a un tipo de publicidad que no te agrada, pues automáticamente te va a seguir apareciendo como si sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Todas las herramientas tecnológicas y en redes principalmente traen la opción de no quiero ver más esta publicidad, ¿sí? Entonces, todo esto es algo que nosotros podemos hacer valer dentro de esto. Acceso, ¿qué tienes de mí? ¿Por qué de pronto me aparecen este tipo de cosas? Muchas veces nosotros sí queremos que nos aparezcan, de hecho nosotros hasta damos opciones de qué es aquello que nos gusta o con lo que somos afines. Ahí están los datos que tienen de nosotros. La rectificación, corrijo el error, yo ya no quiero que me aparezca esto o quiero decir por ahí que esto ya no me manden más, ¿sale? La cancelación, no, por favor, quiero bloquear este tipo de publicidad o publicaciones. Y ahora, en oposición, no quiero que trates así mis datos. Ahora, para redes sociales, pues es un poco complejo porque desde el momento en el que nosotros entramos a redes sociales, nosotros sabemos que ellos van a tener acceso precisamente a nuestros datos. Es así como funciona. Y funciona así porque también es en un sentido de protección para otros usuarios. Porque si estas redes o estos canales no te pidieran justamente esos datos, automáticamente otras personas quedarían expuestas a convivencias con personas cuya identidad es desconocida. Sí se dan cuenta cómo de alguna forma la protección de datos es importante, pero al mismo tiempo es necesario conocer quiénes son los usuarios dentro de las plataformas. Entonces, por esa razón, hay gente que está muy paranoica y que dice, ay no, es que yo no tengo Facebook o no tengo Instagram o yo no tengo redes porque te roban los datos y porque van a saber. Sí, por supuesto que van a saber quién eres, ¿sí? Porque eso al mismo tiempo es un mal necesario. ¿Por qué? Pues porque eso garantiza que las personas no violenten a otra
a otras a través de las redes, y si así ocurriera, que haya manera de saber quiénes son estas personas que están cometiendo estos hechos. Bueno, más adelante voy a retomar esto porque pues da para mucho más, pero por ahora lo que quiero es seguir avanzando. Ahora, vamos a hablar dentro de la protección de los datos personales de algo que se llama datos sensibles, ¿sí? Los datos sensibles son muy importantes y esos datos sensibles son aquellos que pueden destruir a una persona si se filtran. Ahora, ¿cuáles serían ejemplos de estos datos sensibles que pueden destruir a una persona si se llegaran a filtrar? La salud es una. Miren, y de esto hay muchísimo, por eso les digo, es que ustedes están en primer semestre, pero esto es muy importante porque además hay jurisprudencia al respecto, hay sentencias que hablan de esto y hay gente que se ha amparado incluso por esto. Vamos a pensar en el tema de la salud. Miren, hay un estado que en este momento no recuerdo cuál es, pero creo que era un estado del norte, en el que para contraer nupcias se exigía, y sí, o sea, en los registros civiles de la mayoría de estados sí les piden tipo análisis clínicos y demás, pero no, o sea, yo les hablo de algo más allá, como son enfermedades como pudieran ser la diabetes, la hipertensión, o sea, otros tipos de enfermedades, no necesariamente de tipo sexual, ¿no? Entonces, bueno, les piden este tipo de requisitos. Si alguien dijo, oye, pero eso atenta en contra de nuestros datos personales, afecta obviamente nuestro futuro porque nosotros estamos bien así, no es necesario, no es idóneo, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se les concedió la razón y se hizo un relajo por allá. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es que el tema de salud, pues por supuesto que es un dato sensible. ¿Por qué? Porque a muchas personas, o sea, más allá de si está bien o está mal, o etcétera, a muchas personas no les gusta que los demás sepan que tienen algún tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedad como cuál, bueno, como la diabetes, como la hipertensión, como el cáncer, sí, como enfermedades autoinmunes. Actualmente la gente ya es más abierta, ya, o sea, como que no tiene miedo o no tiene estigmas, vamos a decirlo. Pero hay muchas personas que tienen la idea de que si alguien sabe que tengo esta enfermedad, me va a tratar de manera diferente, ¿no? O incluso para contratarme para algún trabajo, probablemente no me prefiera a mí si sabe que yo tengo este padecimiento o esta enfermedad. Entonces, bueno, pareciera que no, pero todo eso pues sí tiene algún tipo de sentido. Entonces, un dato sensible, la salud de las personas es uno. Ahora, ¿cuál otro? La orientación sexual también es otro, son datos sensibles, la religión, las ideologías políticas, su origen étnico y situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con antecedentes penales, ¿sí? Yo entiendo y sí, hay muchísimas dependencias que justamente te piden una carta de no antecedentes penales y eso no está mal porque pues son requisitos indispensables para trabajar en ciertos lugares. Sin embargo, no es lo mismo que tengas que cumplir con un requisito a el hecho de que todo el mundo se tenga que enterar que justamente tú tienes un problema de carácter penal, ¿no? Un ejemplo. Entonces, todos esos son datos sensibles. Ahora, para cerrar esta parte que tiene que ver con la protección de los datos personales y con este último punto que habla de datos sensibles, les voy a decir que miren, un dato sensible que es mal usado no solamente incomoda, sino que además expone. Entonces, ojito ahí, porque justamente la protección de datos personales de lo que se trata es de no exponer. Entonces, hay cosas, los datos personales es un mundo, o sea, pudiéramos llevarnos toda la materia hablando de eso
y de lo importante que es, de los límites que debe de tener, de que no solamente estamos hablando de un capricho, sino de un derecho humano, y etcétera. Y pudiéramos mencionar de manera breve pues el tema de los menores de edad, de cómo se necesita consentimiento para utilizar su imagen, que nadie absolutamente puede utilizar la imagen de los menores de edad. Y ya, bueno, creo que en su momento les he dicho, a lo mejor ahorita lo estoy diciendo mal, diciendo menores de edad. Ese es un término que actualmente ya no se tendría que emplear. Tendríamos que emplear niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, la protección de estas niñas, niños y adolescentes es lo más que existe, y en consecuencia su imagen no se puede usar sin autorización. Y cuando digo imagen me refiero a sus rostros y también sus voces. Entonces, bueno, eso solamente para ampliar un poquito más el tema de la protección de datos personales. Preguntas, dudas, las vamos a poder hacer en la próxima clase presencial y demás. Pero ahora vamos a seguir, vamos a hablar de lo que es el flujo de datos transfrontera. ¿Sí? El flujo de datos transfrontera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto o con qué frase pudiera yo abrir este subtema? Sería la siguiente, miren, el Internet no conoce fronteras, pero el derecho sí. Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar de qué es el flujo de datos de transfrontera. ¿Sí? ¿Qué es el flujo de datos transfrontera? ¿Qué es lo que ustedes tienen que aprender de este subtema? Miren, es cuando los datos personales salen de un país a otro. ¿Sí escucharon bien? Es cuando los datos personales salen de un país a otro. Ahora, vamos a hablar de ejemplos clarísimos para que no tengan ninguna duda. Miren, ¿usas Gmail? ¿Usan? Sí, yo creo que sí. Todas las personas aquí yo creo que usamos Gmail. Entonces, ¿qué significa esto? Significa servidores fuera de México. ¿Suben archivos a Google Drive? Que yo creo que sí. Todas las personas aquí subimos archivos a Google Drive. Usamos Instagram, TikTok, WhatsApp. Pagamos con tarjetas, ¿ok? Utilizamos plataformas educativas, utilizamos nubes. Bueno, pues con esto podemos pensar, o más bien estar seguros, que nuestros datos ya cruzaron fronteras, ¿sí? Aunque nosotros jamás hayamos salido de aquí, de Veracruz o de México o de nuestro pueblo, o sea, eso no significa que nuestros datos no hayan cruzado ya fronteras. Entonces, ¿por qué esto que les acabo de decir es un problema jurídico? Bueno, miren, porque no todos los países protegen los datos de la misma manera, no todos los países protegen nuestros datos igual. Entonces, miren, ¿qué va a pasar? Tus datos salen de México protegidos por la ley, ¿sí? Pero llegan a un país, o más bien a otro país, donde se pueden vender de manera legal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se acuerdan cuando durante un tiempo la gente andaba paranoica, que no había que comprar por Temu ni por AliExpress y todas estas tiendas que vendían artículos muy baratos y decían, es que nos van a robar los datos personales? Bueno, pues sí, de cierta forma eso pudiera tener algún sentido, ¿no? Porque a lo mejor en México existe esta protección para los datos personales, pero en otros países no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por ahí compramos algo por internet en una página de estas que son muy baratas y ya después nos están llegando mensajes que ofreciendo esto, ofreciendo aquello. No sé si les ha pasado. Yo esperaría que al menos alguno de ustedes sí, y que pudiera decirme, oiga, sí es cierto, una vez compré algo y después de esto me empezaron a llegar mensajes y o llamadas de spam.
Bueno, pues esto es porque nuestros datos personales, como nuestro número de teléfono, correo electrónico, estuvieron expuestos. Entonces, ¿qué es lo que exige el derecho mexicano? Bueno, aquí vamos a hablar de lo que en México sí ocurre. Ahora, para que los datos salgan del país, debe haber niveles adecuados de protección. Debe informarse al titular y debe existir responsabilidad del que transfiere. ¿Cuál sería un ejemplo de esto que les acabo de decir? Miren, si una empresa mexicana manda tu información a servidores de otro país y ocurre filtración, la empresa mexicana va a seguir siendo responsable de ello. Una universidad mexicana usa una plataforma extranjera para dar clases. Yo aquí les preguntaría, ¿quién responde si se filtra datos del alumno o de los alumnos? Y la respuesta tendría que ser la siguiente: la institución mexicana, porque es quien decidió la plataforma, porque es quien recabó los datos y porque finalmente es quien autorizó la transferencia de los mismos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos reales del flujo de transfrontera? Número 1, la pérdida de control. Número 2, el uso comercial. Número 3, la vigilancia. Número 4, el perfilamiento. Y número 5, la discriminación algorítmica. Miren, cuando los datos se van, ya no regresan iguales. Entonces quiero que quede bien claro por qué es que todo esto es muy importante, por qué ocurre a lo mejor alguna vez la pérdida de estos datos y quién es en su caso es responsable. Si nosotros por andar haciendo negocios turbios con gentes de otros países, o nosotros que estamos comprando a lo mejor en México, pero México se está encargando de que sea otro quien los provea y al final del día pues estos datos terminan estando en otros lados. ¿Quién es responsable? Entonces, bueno, para cerrar esta primera parte que tiene que ver con protección de datos personales y el flujo de datos transfronteras, les quiero decir que la protección de datos personales no es un lujo digital, ¿sale? Es una defensa jurídica básica en un mundo donde la información se mueve rápido o más rápido incluso que la ley. Entonces todo eso es muy importante, por eso, muy necesario por eso. La defensa jurídica debe ser básica en un mundo donde la información se mueve más rápido que la ley. Entonces vamos a seguir avanzando con el subtema 3.3, que es de los contratos electrónicos. Ahora, esto igual ya hemos más o menos comentado durante la primera clase en aspectos muy generales y lo vamos a retomar ahorita. Bueno, los contratos electrónicos. Miren, aquí es donde algunas de ustedes pudiera decir, oiga maestra, entonces, ¿un contrato por WhatsApp vale? Y entonces la respuesta tendría que ser, depende. Sí, depende, pero muchas veces sí vale. Entonces, ¿qué es un contrato electrónico? Miren, un contrato electrónico no es un tipo distinto de contrato, ni mucho menos. Es el mismo contrato de siempre, pero celebrado, manifestado, aceptado y muchas veces firmado por medios electrónicos. Ahora, la esencia en realidad no cambia porque hay consentimiento, hay objeto, hay causa, hay capacidad, ¿sí? Lo único que va a cambiar es el medio. ¿Qué va a hacer esto? En lugar de tener un papel, lo que tengo es un dispositivo electrónico. Ahora, el derecho
Al final, y repito, ustedes están empezando, pero es algo que tienen que llevar entendido muy bien. El derecho no protege un papel, ¿sí? El derecho no protege un papel. El derecho lo que protege es una voluntad, ¿sí? Y ahí tienen todo lo que necesitan saber de contratos electrónicos. El derecho no protege un papel, protege una voluntad. Y como tal, entonces, va a proteger la voluntad que tuvo una persona de decir, sí, acepto, clic, aceptar, pum. Hay consentimiento, hay capacidad, hay objeto, hay causa. Y en consecuencia, entonces, hay validez. Entonces, ahí tienen. Eso es un contrato electrónico. Ahora, vamos a hablar de ejemplos cotidianos. ¿Cuáles serían estos contratos electrónicos que se pudieran llegar a celebrar? Que muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, o sea, sí sabemos que estamos aceptando, pero no lo estamos viendo con los ojos de estoy firmando o estoy contrayendo un contrato a través de medios electrónicos. ¿Pero qué es esto? Bueno, aceptar términos y condiciones del Spotify, comprar por Amazon, cuando salimos fuera de aquí del pueblo, pedir un Uber, pedir un Didi, contratar Netflix, abrir una cuenta bancaria digital, aceptar avisos de privacidad en cualquier plataforma, en cualquier página, comprar boletos en línea, vaya, todas esas cosas que hacemos todos los días. Entonces, quiero que sepan, y eso creo que ya lo hemos comentado en persona, cada clic es una manifestación de voluntad. Entonces, vamos a pasar a esta parte dentro de los contratos electrónicos, que nos va a hablar un poco del marco jurídico mexicano, que ustedes ya lo saben, porque ya lo leyeron, ya lo checaron, ya vieron algunos artículos, que es el Código de Comercio. Estoy segura que ya lo vieron, ya lo subí por ahí a la plataforma y lo pueden consultar. Y tenemos también la Ley de Firma Electrónica Avanzada, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de legislación que tiene que ver con normatividad, con marco jurídico mexicano en esta materia. Ahora, si el contrato cumple su función jurídica, no importa si está en papel o está en pantalla. Yo creo que eso ya les quedó súper claro. Ahora, quiero que hablemos de lo que es el consentimiento electrónico. El consentimiento electrónico puede darse por dar un clic, de aceptar, de acepto, por correo electrónico, por mensaje de datos, por plataforma digital, firma electrónica, incluso WhatsApp en ciertos casos, ya lo hablamos cuando comentábamos respecto de las nenis, ¿sí? Ahora, dentro de un ejemplo más claro para esta clase, un ok, acepto, enviado desde un número identificable, pues puede generar obligaciones. Eso ya lo hemos ejemplificado antes. Ahora, no todo WhatsApp es contrato, pero sí puede ser una prueba y sí puede perfeccionar acuerdos. Esto se los dije también en algún momento cuando les hablé de las pruebas técnicas y les dije, las pruebas técnicas por sí mismas no hacen prueba plena, pero adminiculadas con otras, por supuesto que sí sirven. Entonces, todo esto es importante porque pues nos puede ayudar a ganar o a perder un caso dependiendo de lo que estemos controvirtiendo. Entonces, hablando de ventajas y riesgos, la ventaja de este tipo de contratos es la rapidez, la trazabilidad, la facilidad probatoria y el acceso inmediato. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que existen? Porque pues siempre hay riesgos. La suplantación de identidad, la falta de lectura real, que ¿qué hacemos todos? Sí, acepto, pero no leemos. La aceptación automática, el abuso de cláusulas, el desequilibrio entre partes. ¿Sí se dan cuenta por qué es una desventaja? Pues porque no le damos la atención debida, minimizamos
Es como que, pues no es un papel, nada más es así, bueno, ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un exceso de cláusulas, un abuso si quieren, pero pues nosotros estamos de acuerdo. Entonces, muchos contratos, hablando de electrónicos, son válidos, pero profundamente injustos. Pero ya vimos por qué es, ¿verdad? Porque no leemos, porque aceptamos, sí, aceptar, siguiente, aceptar. Y esto nos lleva a situaciones injustas, pero válidas. Entonces, vamos a cambiar de subtema y vamos a hablar de la transferencia electrónica de fondos. La transferencia electrónica de fondos. Miren, aquí entramos ¿qué es esto? Al dinero. Ahí es que en la cámara se ve como raro, ¿no? Pero sí, entramos al dinero. Bueno, y donde hay dinero, el derecho siempre llega tarde, pero llega. Entonces, si hay dinero, hay derecho, y allá vamos. Entonces, ¿qué es la transferencia electrónica de fondos? ¿Qué es? Bueno, la transferencia electrónica de fondos es el movimiento de dinero a través de sistemas electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Sin efectivo. ¿Cuáles son los ejemplos inmediatos o más fáciles o que todos hemos hecho, vivido, tenido, etcétera? El SPEI, las transferencias bancarias, los pagos con tarjeta, el coding, las apps bancarias, los pagos digitales, las billeteras electrónicas, etcétera. Todas las personas aquí usamos esto diariamente, todos los días. Ahora, ¿por qué se necesita para esto regulación jurídica? Bueno, porque aquí existen riesgos súper reales, ¿no? ¿Qué pueden ser estos riesgos reales? El fraude, la clonación, el robo de identidad, los cargos no reconocidos, los errores del sistema, el lavado de dinero, etcétera. Y entonces yo aquí les haría una pregunta. ¿Qué pasa si transfieren dinero a una cuenta equivocada? ¿Qué es lo que pasa si ustedes se equivocan y transfieren dinero a una cuenta equivocada? Bueno, pues miren, cuando eso ocurre, el banco no siempre responde. El error puede ser obviamente irreversible. ¿Y qué es lo último que va a pasar? Que bueno, entonces va a ser el derecho el que va a entrar a resolver responsabilidades. Entonces, en el marco jurídico mexicano, quienes intervienen son las instituciones bancarias, el Banco de México, las leyes financieras y la regulación del sistema de pago. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el dinero digital también genera obligaciones jurídicas. Y aquí les voy a dar un caso típico. Una persona recibe un SPEI por error, se gasta el dinero y el banco detecta el error. Yo les pregunto aquí, ¿debe devolver ese dinero? Y la respuesta tendría que ser sí. ¿Por qué? Porque no es enriquecimiento legítimo para empezar, ¿no? O sea, como ¿por qué me voy a gastar un dinero o me voy a quedar con dinero que no es legítimo? O sea, alguien se equivocó, sí, pero pues ese dinero en realidad no me pertenece. Entonces, ¿debe devolverlo? Sí. ¿Por qué? Porque no es dinero legítimo. Ahora, si no se devuelve, entonces puede generar una responsabilidad civil o penal, dependiendo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos tecnológicos y la responsabilidad? Si falla el sistema, ¿de quién es esa responsabilidad? ¿Del banco o del usuario? Si hay fraude,
¿Hay seguridad adecuada? Si hay phishing, ¿hay culpa compartida? Aquí hay diferentes cuestiones que pueden ser dependiendo de la situación. Ahora bien, la tecnología acelera el dinero, pero el derecho decide quién responde. ¿Sí se dan cuenta de todo esto? O sea, ahí van a ser casos súper particulares y va a depender de... Ay, es que me está llegando un mensaje, perdónenme, creo que es importante. Y va a depender de cómo se dé la situación específica. Entonces, les repito, hay riesgos tecnológicos y existe responsabilidad. Lo que el derecho nos va a ayudar es a entender de quién es esa responsabilidad, aunque nosotros debemos de saber de antemano cuáles son los riesgos. Entonces, ok, vamos a continuar con el 3.5, que es el marco jurídico para la protección del software. Ahora, el software no se toca, pero vale más que muchos edificios. Ahora, ¿qué es el software? El software es todo aquello que no podemos tocar. Entonces, dentro de todo aquello que no podemos tocar, tenemos programas, tenemos aplicaciones, tenemos sistemas, tenemos plataformas, tenemos algoritmos. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a pausar esto un momento, voy a atender un mensaje y regreso. Hola, he vuelto. Entonces, estábamos hablando de lo que es el software y estábamos diciendo que son los programas, las aplicaciones, los sistemas, las plataformas, los algoritmos, etcétera. ¿Qué serían ejemplos de todo esto? Bueno, pues los sistemas bancarios, las plataformas gubernamentales, las aplicaciones, los sistemas judiciales, los programas administrativos, etcétera, o entre otros. Ahora, ¿cómo se protege jurídicamente esto que les estoy diciendo? Bueno, y aquí de lo que se trata es de romper mitos. No se protege solamente como cosa, no se protege solamente como si se tratase de un archivo. ¿Cómo sí se protege? Ok, se protege como obra intelectual mediante derechos de autor y contratos de licencia. Ahora, el software no se vende, ¿no? Se licencia, sí se dan cuenta, o sea, ¿tienes licencia para tal? ¿Tienes licencia? No tengo licencia, necesito tales llaves y demás. Bueno, pues así es como funcionan los software. Ahora, necesito cargar esto. Ok, entonces, se requieren licencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia clave entre comprar un software y comprar derechos? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando compras un software, lo que compras es el uso de ese software. No estás comprando la propiedad de ese software. ¿Se dan cuenta? Miren, el ejemplo. Cuando compramos o cuando compran el Office, no es suyo, ¿sí? Solamente tienen permiso de utilizarlo. ¿Ven cómo es distinto? Lo mismo cuando pagamos el Spotify, cuando pagamos el Netflix, cuando pagamos el Disney o lo que sea. No estamos comprando en realidad pues el programa, o la marca o la cuestión general, sino más bien el derecho de usarlo. ¿Por cuánto? Pues por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, la protección en México respecto de todo eso lo encontramos en la Ley Federal de Derechos de Autor, los contratos de las licencias, la protección contra copias no autorizadas y pues el uso indebido, lo que es la piratería, etcétera. Entonces, instalar software pirata en un despacho puede
pues generar una responsabilidad legal. Ahora, el software y el Estado lo encontramos como o en sistemas de justicia, plataformas gubernamentales, contratación pública, seguridad nacional. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando con esto? De que el software es poder jurídico codificado. Ahora, para resumir esto último que hemos comentado o hablado, los contratos, el dinero y el software ya no se mueven en papel, se mueven a través de sistemas. Y donde hay sistemas, pues hay responsabilidad jurídica. Entonces, para entrar a los últimos subtemas que nos quedan, vamos a continuar con la regulación jurídica de la World Wide Web. ¿Sale? ¿Y qué significa todo esto de la World Wide Web? Bueno, Internet parece libre, ¿sí? Así pareciera, pero eso no significa que el Internet sea tierra sin ley. Más bien, es un espacio regulado, solo que la regulación va corriendo detrás de él, ¿no? El Internet va a velocidades muy veloces y allí va la regulación persiguiéndolo, lazándolo, deteniéndolo, limitándolo, como ustedes lo quieran ver. Entonces, vamos a decir de manera breve a la World Wide Web como la www, ¿sale? Ahí es lo que siempre utilizamos antes de poner algún copiar y pegar la página de algo, siempre es www o www. Entonces vamos a pensar, ¿qué regula el derecho de la www? Bueno, como tal no regula la red, sino más bien regula conductas que ocurren en ella. Ahora, ¿qué son estas conductas que ocurren en ella? Pues son los contenidos, y estos contenidos pueden ser discursos de odio, pueden ser difamación, etc. ¿Qué más va a regular? Pues el comercio electrónico, la protección de datos, la propiedad intelectual, la publicidad digital, muy importante en estos tiempos, la responsabilidad de plataformas, los delitos informáticos, la evidencia digital y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les puedo decir en este momento? Bueno, que la Internet no comete delitos. Las personas sí, a través de ella, ¿no? O utilizándola. ¿Cuáles son los ejemplos cotidianos? Bueno, los comentarios en redes. Estos comentarios en redes pueden ser negativos, pueden ser positivos, pueden ser de difamación. Por supuesto que sí. El marketplace como tal puede recaer dentro de lo que son los contratos electrónicos. Yo creo que sí, depende, ¿no? Pero la mayoría de veces sí. Los influencers, que son publicidad encubierta, pudiera ser, muchas veces sí lo son. Ahora, memes con fotos ajenas, allí se involucra lo que es el derecho de autor, por supuesto, la protección de datos personales, claro, ¿no? O sea, vamos a ir viendo, dependiendo, ¿no? Hay consentimiento, vamos a ver, ¿no? Entonces, todo eso se involucra en esta parte. Ahora, videos virales. Dentro de los videos virales, ¿dónde queda el derecho a la imagen? ¿Quién se beneficia de ello? Todo eso es importante para este momento. Ahora, ¿todo lo que está en Internet es público y se puede usar? Yo creo que la respuesta tendría que ser no. Ahora, que sea accesible, que todos puedan poseerlo, entre comillas, no lo vuelve libre de derechos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí viene algo importante, que es la responsabilidad en la red. Ahora, dentro de esta responsabilidad en la red existen 3 niveles que se pueden explicar más o menos así, miren. La número 1, que es el autor del contenido y que en todo caso sería el principal responsable. El número 2, que es la plataforma, que allí viene una responsabilidad condicionada. Y la parte número 3, que son los usuarios, y existe corresponsabilidad en ciertos casos. Ahora,
si comparten algo que es ilegal, no eres espectador, pero participas en la difusión. Sí se dan cuenta cómo es que no podemos simplemente compartir algo y decir, bueno, yo nada más lo compartí, ¿no? Pero no lo vi. Pero estás participando entonces en la difusión. Ahora, existen retos actuales que tienen que ver con situaciones que tienen que generan controversia, vamos a decirlo así. ¿En qué sentido? Bueno, la censura contra lo que es la libertad de expresión, la regulación estatal contra lo que vendría siendo la libertad digital, los algoritmos, que son los que deciden qué es lo que uno ve, lo que les decía yo hace rato. Ok. Sí, los algoritmos y la concentración de poder informativo. Esos son los datos actuales. Ahora, el problema en realidad no es regular Internet, sino hacerlo sin matar libertades. ¿Sí se dan cuenta por qué es importante todo esto? Perdónenme, es que no puedo no contestar ese mensaje porque hay problemas. Bueno, entonces, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, porque han existido diversidad de debates alrededor de todo esto. Censura versus libertad de expresión. ¿Por qué no puedo compartir o decir o hacer todo lo que yo quiero o pienso? Bueno, pues porque afectas otros intereses, ¿no? Uno pudiera ser la protección de datos personales, caer en temas de difamación, etcétera, y es un tema bastante delicado. Ahora, regulación estatal versus libertad digital, pues lo mismo, ¿no? O sea, no somos tan libres como pareciera que somos, porque afectamos otros intereses. Ahora, los algoritmos que deciden lo que vemos, algo que ya mencionábamos hace rato, de que vi una oferta de tal y de pronto me están llegando todas las ofertas. Incluso a veces pensamos algo y cuando vemos ya nos está pareciendo, oye, pero si yo no le he dicho a nadie. Entonces, pues es un tema que da mucho de qué hablar. Ahora, la concentración del poder informativo, pues también, ¿no? Las redes sociales se han convertido en un vehículo indispensable para poder tener conocimiento de lo que está pasando. Y ya les decía, el problema no es como tal la regulación del Internet, sino más bien hacerlo sin matar libertades, ¿no? O sea, cómo regulo sin obstaculizar, sin retener, sin callar a personas, ¿no? Vamos a entrar en la última parte para terminar con esta sesión, que es la de documentos electrónicos, y aquí desmontamos el mito más grande que existe, y que es que lo electrónico no vale, ¿no? Entonces, ¿qué es un documento electrónico? Miren, un documento electrónico es información generada, enviada, recibida o almacenada por medios electrónicos, capaz de producir efectos jurídicos. ¿Cuáles serían los ejemplos? Los PDFs, los correos, los archivos digitales, los mensajes de datos, contratos en plataformas, facturas electrónicas, expedientes digitales, etc. Ahora, el derecho no exige papel, lo que exige es certeza, ya lo decíamos hace rato. Ahora, ¿cuándo vale jurídicamente esto que les estoy mencionando? Cuando se cumple con 4 situaciones. La primera es la integridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no esté alterado el documento. La autenticidad,
que significa que sea identificable, la accesibilidad, que significa que se pueda consultar, y la conservación, que significa que el mismo debe de estar almacenado. Entonces, un ejemplo de todo esto sería una factura del SAT. ¿Qué es una factura del SAT? Pues es un documento electrónico que tiene plena validez. Entonces, dentro del marco jurídico del documento electrónico, que es el último de los subtemas, y sin abrumar artículos ni nada, se los voy a comentar de la siguiente manera. El Código de Comercio reconoce, y eso ya lo vieron en una de sus tareas, a los mensajes de datos, ¿sí? Y aplica el principio de equivalencia funcional. Los documentos electrónicos, en este caso, no son inferiores al papel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que se cumple con su función jurídica y en consecuencia el medio no importa. Ahora bien, dentro de los juicios, las evidencias digitales, ¿cuáles serían? Bueno, ya lo hemos hablado también, que actualmente en los juicios se presentan capturas, correos, audios, videos, registros de sistemas, pero, y aquí viene la parte importante que también ya comentamos, deben acreditarse, deben cuidarse y deben contextualizarse. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Que la prueba digital no es débil, es asumir responsabilidad. Ahora, ¿qué es la firma electrónica? La firma electrónica es un mecanismo para identificarse, ¿sí? Para identificarse como firmante, para manifestar la voluntad, para garantizar integridad, y dentro de esta parte tenemos lo que es la firma electrónica simple, que es dar clic a un correo, enviar un WhatsApp, enter, 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 y tenemos la firma electrónica avanzada, que es la e-firma. La e-firma en México es emitida por el SAT, es segura, es personal y es equivalente a la firma autógrafa. ¿Cuáles son los ejemplos? Son los trámites fiscales, son los contratos, son los escritos, son las plataformas gubernamentales. Ahora, la e-firma no es tecnología, es identidad jurídica digital. Ahora, ¿puede un mensaje de WhatsApp obligarte? La respuesta honesta, mi respuesta honesta es sí puede, dependiendo del caso. Si hay identificación, si hay voluntad, si hay contexto, sí se puede probar, ¿sale? Entonces, el problema no es el medio, es lo que uno al final del día acepta sin leer. Entonces, y aquí viene ya para pues terminar con el tema de la clase 3, de la sesión 3, y es lo siguiente: la información ya no vive en archivos, vive en sistemas. Los contratos ya no se firman solo con pluma, se aceptan con clics, ¿sí? El dinero ya no se entrega, se transfiere. Los datos ya no se guardan, se mueven por el mundo. El derecho no desaparece frente a la tecnología, se adapta a ella. Y ustedes, como futuros abogados y abogadas, no pueden ejercer sin entender cómo se regula la información. Y esta clase es para eso. Espero que les haya quedado claro. Espero verlos próximamente. En la plataforma van a encontrar 2 actividades muy breves como siempre, y espero que este video les ayude mucho para poder resolverlas. Entonces, nos vemos en la próxima entrega. Estamos súper pendientes.